Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. La Blonamedadon. No lo entiendo. ¿Qué es exactamente lo que estás preguntando?, preguntó el humano. Obadon hizo una pausa para rascarse la cresta antes de responder. Reflexionó que cualquier otro ya se habría rendido. 3 semanas de batallas frenéticas entre programadores, lingüistas y supercomputadoras para crear un traductor funcional. Otra semana completa dando un curso intensivo sobre historia, política y cultura de la Alianza al embajador de esta nueva raza, y aún así seguía teniendo que explicar los conceptos más básicos. Estaba exhausto. Claro, cualquier otro habría renunciado con disgusto. Pero Obadon estaba maldito con la más terrible de las aficiones, una curiosidad ardiente, la cual lo había llevado a un puesto de embajador en el borde del espacio conocido. Eso significaba que él era el representante más cercano cuando se detectó la señal proveniente del planeta más alejado bajo el control de la Alianza, lo que significaba que ahora estaba batallando con este simio al que había que hablarle como a un niño. Estoy preguntando si su raza ya ha alcanzado el Blonamedadon, es decir, ¿cómo la llamarán ustedes? La gran dispersión planetaria. ¿No conoce ese término? ¿Qué? No sé qué significa eso. Este humano parecía mucho más interesado en la vista por la ventana de babor que en la conversación, mientras terminaban de acoplarse a la bahía resguardadora. Observaba con los ojos bien abiertos el majestuoso desplazamiento de enormes naves alrededor del centro principal. Probablemente la criatura nunca había visto un puerto estelar antes. Obadon dejó escapar aire por el pico con exasperación. La gran dispersión planetaria. Es un concepto desarrollado por el célebre filósofo Gadalin Mablotovino Yang en el tercer siglo de la 12ª iteración de la Alianza. Inspirado al observar la disrupción de la burocracia en Upsilon 4 tras una hambruna inducida por erupciones solares que se creía que... no me estás escuchando, ¿verdad? No, sigue, te estoy escuchando. El humano tenía los ojos aún fijos en la ventana. ¿Puedes resumírmelo? Obadon tuvo que revisar rápidamente su dispositivo traductor para entender la analogía. Resumirlo. Un término culinario, pintoresco. Muy bien. El principio establece que existe un número mínimo de planetas distribuidos a lo largo de muchos años luz, necesarios para que una especie espacial sobreviva a cualquier desastre natural individual, manteniéndose lo bastante cerca para permitir viajes viables, ya sea un evento de impacto, una erupción solar, o incluso supernovas o estallidos de rayos gamma. La teoría de la dispersión permite que los otros planetas, en el mejor de los casos, proporcionen una ayuda inmediata, y en el peor, se preparen y evacúen. En esencia, nos dispersamos lo suficiente como para que no puedan aniquilarnos. Gadalin propuso que 6 planetas, en un área lo bastante amplia, bastarían para garantizar la supervivencia. Desde su muerte, ajustado por los avances en la tecnología de hipersalto y el descubrimiento de más anomalías galácticas, la cifra se ha elevado a 8. 4 razas de la Alianza han alcanzado el Blonamedadon a un gran costo, mientras que las otras 2 están cerca. Con la admisión de su raza en la Alianza, les brindaremos nuestra ayuda y recursos, para que puedan alcanzar el Blonamedadon en el plazo de 1000 años. Eso sí captó la atención del humano. Apartó la mirada de los enormes brazos de acoplamiento que por fin se fijaban a su nave y se giró para observar fijamente a Obadon. Espera, ¿me estás diciendo que cada miembro de la Alianza tiene 8 planetas habitados? Obadon suspiró, aunque solo a medias por frustración. Descubrió que en realidad disfrutaba impresionar al pueblerino con los logros de la Alianza. No todos. Como mencioné antes, los 2 miembros menores, los Glitpan y los Treblicket, aún no han alcanzado los 8 planetas necesarios para el Blonamedadon. Obadon se preguntaba honestamente, ¿cómo habían logrado siquiera esas criaturas salir de su sistema? El humano frunció el ceño. ¿Por qué no más?
¿Más? No entiendo la pregunta. Esto puede ser difícil de comprender para ti, pero la terraformación y colonización de un planeta es una empresa enorme, que requiere la mayor parte de los recursos de una civilización y abarca muchos siglos. Si 8 planetas garantizan la supervivencia, ¿qué posible razón tendríamos para más? El humano parecía a punto de responder cuando la puerta se deslizó para revelar a una guardia de honor de soldados Treplicate. Su armadura negra brillaba bajo la luz artificial. Parece que tu escolta ha llegado. Ellos te llevarán a la cámara del consejo. La criatura se levantó de su asiento. Dudó, se giró como si fuera a hacer un comentario de despedida, y luego decidió no hacerlo. Al pasar junto a los Treplicate, estos se colocaron a su alrededor formando un cuadrado. Sus pasos resonaron con una sincronización inquietante, y caminaron con él por el túnel de acoplamiento. Obadon lo observó marcharse. A pesar de las constantes dificultades, había disfrutado instruyendo a la criatura. Casi sentía lástima por lo mucho que iban a joderlo. Heblik se sentó abatido en su silla. Miró a su izquierda, donde el resto del consejo se encontraba en balcones de altura ascendente, un símbolo de la jerarquía de sus razas. Inmediatamente a su lado estaban los senadores Treplicate, una especie insectoide silenciosa y precisa. Como siempre, los sutiles movimientos de sus antenas delataban alguna forma de emoción. Por encima de ellos estaban los Maproc, grandes mamíferos de andar pesado. Luego los Prang, una conglomeración sensible de anélidos. En lo más alto de todo estaban los Troglanidan, acicalando sus púas enjolladas, y los Sobafin, reptiles delgados como serpientes. Esos observaban con aire de superioridad desde su barandal. Fue la unión original de estas razas la que había creado la alianza que gobernaba en la actualidad. Los 6 balcones rodeaban a un pequeño podio desde lo alto. Cuando ese humano llegara, se encontraría de pie en el fondo de un eje largo y estrecho, alzando el cuello para mirar hacia arriba mientras el consejo podía observarlo desde arriba con toda calma. Sería como un espécimen en una lámina, para ser examinado y escrutado a través del lente de un microscopio. Heblik se encorvó un poco más. Debería estar feliz. Por fin su pueblo podría subir un escalón dentro de la alianza. Por primera vez en casi un milenio, podrían cosechar los beneficios largamente prometidos de su empresa. Pero aún así, las emociones que dominaban su mente eran lástima, repulsión y una rabia ardiente e impotente. Una fanfarria resonó en la cámara y él se enderezó. A 20 metros abajo, las grandes puertas se abrieron para revelar a la escolta Treplicate, casi robóticos, y a su protegido humano. Cuando llegó al centro de la sala, los guardias se giraron, se detuvieron y se retiraron marchando de una forma que solo podía describirse como un correteo digno. Heblik se inclinó hacia el borde para observar al humano. La criatura parecía una mezcla quimérica y torpe de cada raza de la alianza. Era un mamífero, como los Maproc, pero esbelto, como los Sobafin, con un brillante mechón de pelaje amarillo en la cabeza, casi como las vistosas crestas carnosas que se balanceaban en los representantes Troglanidan. Carecía del pelaje de los Maproc, y en su lugar tenía una piel rosada y lisa, muy parecida a la piel anfibia del propio Heblik. La cámara del consejo estaba diseñada específicamente para provocar varias reacciones psicológicas en cualquier organismo que entrara por primera vez, principalmente asombro y miedo. Heblik había estado esperando ver esas emociones en el humano, para poder entender cómo se manifestaban en un rostro alienígena, pero en eso quedó decepcionado. El semblante de la criatura, al contemplar el consejo en todo su esplendor, era tan vacío e inmutable como el de un Treplicate estoico. El humano clavó la mirada en Heblik y luego recorrió cada balcón con una calma serena. La única criatura a la que no se parecía era el senador Prang, aunque pensándolo bien, nada se parecía a él. El alto consejero Shisin se puso de pie y proclamó el discurso formal hacia el humano. Aunque su voz tal vez no lo alcanzara,
era transmitida hacia abajo y amplificada por los altavoces a nivel del suelo, para que pudiera sentir todo el peso de sus palabras. La Alianza del Consejo, delegados de las 6 razas, se reúnen este día para celebrar el primer contacto con la raza humana y para extender nuestros saludos y darles la bienvenida a nuestra unión. Hizo una pausa con los brazos abiertos en una postura de poder sobre la barandilla. Muchos que se encontraban en el fondo de la cámara creían que necesitaban gritar para ser escuchados, tan lejos de su audiencia. Ese esfuerzo inútil era una fuente constante de diversión para los delegados más mezquinos. Heblik sabía que más de un senador esperaba con ansias ver si la criatura recién llegada cometería el mismo error. En esto también quedaron decepcionados. Cuando el humano habló, lo hizo con un tono uniforme y deliberado, confiando en que los micrófonos ocultos captarían sus palabras. Yo, el embajador Joseph Baboyan, acepto y correspondo a su saludo. Espero que este encuentro sirva para fomentar la felicidad y la prosperidad entre nuestras razas. Era una elección extraña de palabras, pero aparentemente educada. El alto consejero, satisfecho, se irguió por completo. Próspera para su raza, sin duda. Los recursos combinados y el avance tecnológico de la Alianza serán una gran ventaja para la humanidad. Con el tiempo, ustedes también conocerán el lujo y la seguridad de los que gozamos. Volvió a inclinarse hacia adelante. Ahí venía, pensó Heblik. La voz del alto consejero se suavizó hasta convertirse en un siseo. Pero me pregunto, ¿nos beneficiaremos nosotros de una alianza con ustedes? El rostro del humano permaneció inexpresivo, aunque sin duda percibió la repentina ruptura de cortesía. Por supuesto, creo que la encontrarán provechosa. Ustedes tienen muchas tecnologías maravillosas, pero nosotros también. Nuestras ciencias probablemente exploran ramas desconocidas para ustedes, y compartirlas beneficiaría a todos los miembros de la Alianza. Además, contamos con culturas profundas y antiguas, cuyo arte y creencias aportarían un enriquecimiento espiritual a todos, y además, sin duda, pero nuestra preocupación es más por recompensas de una naturaleza material, materias primas, minerales y elementos valiosos, además de mano de obra calificada y no calificada. Ese tipo de cosas. Debe comprender que estaremos invirtiendo mucho en el desarrollo de su raza. Requerimos ciertas garantías de que estas inversiones darán frutos. Los ojos del humano se entrecerraron. ¿Una reacción al fin? ¿Era sospecha? ¿Preparación para un ataque o un gesto de sumisión? ¿O simplemente intentaba ver mejor al alto consejero? ¿Cómo cuáles? Y llegó. Los golpes comenzaron a caer, uno tras otro, impuestos desorbitados, préstamos cargados con intereses compuestos aplastantes sobre cualquier forma de ayuda, acuerdos comerciales grotescamente desbalanceados, mano de obra humana no remunerada que sería enviada a todos los rincones de los territorios de la Alianza. Cada especie dio un paso al frente por turnos para añadir otro peso al cuello de la humanidad. Cuando le tocó a su propia especie presentar sus términos, Heblik apretó los reposabrazos de su asiento hasta que la sangre abandonó sus dedos. Los Glitpan habían sufrido bajo su virtual servidumbre hacia la Alianza durante casi 1000 años, y aún así ahí estaban, listos para hacer cargar a otra especie inocente con las mismas deudas. Era diplomacia a cañonazos, toda la raza humana repartida en esferas de influencia, aunque al mismo tiempo se maravilló ante el autocontrol del humano. Según los registros oficiales, su propio pueblo había estallado en furia al descubrir la verdad. Los Prang habían lanzado las más oscuras maldiciones contra la Alianza en el momento de su integración. Incluso los Trepliket habían sufrido crisis nerviosas y suplicado por mejores condiciones cuando la fachada de cordialidad se desmoronó. Pero al final, todos habían comprendido lo inevitable de su situación y habían agachado la cabeza. Y aún así, el humano permanecía ahí, inmóvil, con una expresión tranquila. Heblik se preguntó si siquiera entendía lo que estaba pasando,
Tal vez estaba en shock. Cuando los términos finales fueron presentados y los senadores tomaron asiento, después de soportar casi 1 hora de criaturas alienígenas decidiendo el destino de su especie, el humano solo hizo una pregunta. ¿Y si rechazamos los términos? La boca llena de dientes del alto consejero se abrió en una sonrisa arrogante que a Heblig le habría encantado atravesar con su puño. Entonces enfrentarán todo el poder de la Alianza. Las fuerzas combinadas de 44 planetas caerán sobre ustedes. Aniquilarán la patética fuerza militar que poseen y reclamarán su planeta. Su especie será destruida, dividida y enviada a todos los mundos como esclavos. Encontraremos un uso para la humanidad, de una u otra forma. El humano permaneció en silencio. Manipuló el dispositivo en su muñeca por un momento y luego volvió a mirar al consejo. Ustedes, todos ustedes, tienen suerte. Durante la última semana aprendí todo lo que pude sobre la historia de sus razas. Todo lo que pude. Es mi trabajo. Pero, más que eso, tenía curiosidad. Quería conocer a nuestros nuevos vecinos. Estoy seguro de que ocultaron tanto como pudieron, especialmente sobre cómo parecen aprovecharse de cada raza que encuentran, pero aprendí lo suficiente. Lo suficiente para mirarlos a todos y decir, ¡qué suerte tienen! El humano comenzó a caminar por el estrecho espacio del podio. ¿Se sentía atrapado? ¿O era simplemente una costumbre humana al hablar? Cada una de sus especies evolucionó, avanzó, y eventualmente se liberó de los límites de su atmósfera, y encontró otras especies esperándolas. Quizás no fueron los mejores vecinos, pero supieron desde muy temprano que no estaban solos. La humanidad no ha tenido esa suerte. Evolucionamos en lo que parece ser una región particularmente vacía del espacio. Cuando dejamos nuestro planeta, no había nadie esperándonos. No tienen idea de cuánto tiempo nos hemos preguntado si estábamos solos en el universo. No tienen idea de cuánto nos ha costado encontrarlos. Heblig parpadeó con ambos pares de párpados. Estaba confundido. ¿Qué quería decir con cuánto tiempo? ¿Acaso la Alianza no había estado ahí para recibir a la humanidad en cuanto alcanzó las estrellas? ¿No provenía esta criatura de un mundo poco desarrollado? Llegó en una nave que apenas podía escapar de la órbita. ¿Cuántos sabían realmente sobre los humanos? Escuchó los murmullos de los consejeros a su lado, las discusiones en voz baja desde los balcones superiores, y comprendió que no era el primero en hacerse esa pregunta. No era un pensamiento reconfortante. Y así, cuando encontramos la primera evidencia inequívoca de comunicaciones alienígenas, yo aproveché la oportunidad para hacer el primer contacto. Tomé la primera nave que pude conseguir, una chatarra sostenida con cinta y plegarias. Estaba tan ansioso por finalmente, saber que ya no estábamos solos. ¿Saben? Me quedaban 2 horas de aire en esa chatarra antes de que ustedes me recogieran. El humano hizo una pausa. No se escuchaba nada, excepto el susurro frenético de dedos deslizándose sobre las tablillas de datos, mientras los consejeros que no estaban revisando la escasa información que tenían sobre la humanidad buscaban el significado de chatarra, cinta y plegarias. Heblig, en cambio, no podía apartar la mirada del humano. Si sentía algún placer por la confusión que había causado, no lo mostraba. Nos hemos preguntado tanto cómo serían ustedes. Se han contado innumerables historias sobre cómo se verían, cómo hablarían, cómo pensarían. Nos preguntábamos cuánto diferirían de nosotros. Sus ideas sobre el bien y el mal, sobre la individualidad, incluso cómo perciben el tiempo. Nos preguntábamos qué palabras tendrían que no pudieran traducirse, cosas que requerirían una mente alienígena para comprenderlas. Y sin embargo, aquí estoy, y debo decir que estoy decepcionado. No hay nada nuevo que aprender de ustedes. No hay una sola crueldad mezquina y banal que me hayan impuesto hoy que los humanos no hayamos cometido contra nosotros mismos.
Tenemos palabras para todas: imperialismo, explotación, mercantilismo de suma cero. En fin, malos modales. El humano dio otro vistazo a su dispositivo de muñeca. Pero hay una palabra que no tenemos, un concepto tan alienígena que desafía la comprensión. Una palabra impensable para una especie que ha estado tan sola durante tanto tiempo. La Blonamedadon. Alzó la vista, directo a los ojos de Heblik. Heblik se estremeció. El humano sostuvo su mirada un momento, y luego recorrió cada balcón. Incluso ahora, los miro y me pregunto, ¿cómo pudieron siquiera concebir ese término? ¿El mínimo necesario para asegurar la supervivencia? ¿El máximo que están dispuestos a sacrificar para expandir sus horizontes? Solo encuentro una palabra que se acerca a traducir la Blonamedadon. El humano fijó su mirada en el alto consejero. Complacencia. Heblik sintió que su asistente tiraba desesperadamente de su brazo. Estaba pálido y sostenía una tablilla de datos con las manos temblorosas. Señor, recibimos múltiples transmisiones casi en cuanto el humano empezó a hablar. Todas son transmisiones de video. Heblik tomó la tablilla con cautela. Su primer pensamiento fue que estaba viendo a través de ojos compuestos, como las imágenes fragmentadas de los medios Treplicate. Luego se dio cuenta de que la pantalla mostraba cientos de videos, cada uno con imágenes notablemente similares. Hizo zoom en varias. Eran humanos. Cada pantalla mostraba una transmisión distinta de grupos de humanos, algunos en grupos de 3 o 4, otros en multitudes demasiado grandes para distinguir individuos, humanos de gran variedad en color, altura y tamaño, pero todos inconfundiblemente humanos. Eran muy distintos de su representante estoico. Estos humanos estaban claramente dominados por una emoción intensa. Sus rostros se contorsionaban de formas extrañas. Sus extremidades se extendían o agitaban sin control. Acercó más la imagen. Muchos tenían algún tipo de líquido saliendo de los ojos. Pasó de un video a otro, demasiado absorto en eso como para notar que el humano había dejado de hablar, que todos los demás consejeros también habían recibido las transmisiones. La cámara del consejo había quedado en silencio. Imagen tras imagen tras imagen, más humanos, más diversos de lo que podía creer. Cada video mostraba distintos humanos, edificios distintos, cielos distintos, estrellas distintas. Se quedó helado ante una sospecha repentina y aterradora. Sujetó a su asistente. ¿De dónde vienen todas estas transmisiones? Trazamos un mapa con todos los puntos de origen, señor. Aquí está. El asistente tocó la pantalla con los dedos temblorosos. Heblik miró el modelo espacial. Le tomó un segundo orientarse. Ellos estaban aquí, y todos los puntos azules eran mundos de la Alianza, y todos los puntos rojos eran... Se puso de pie de golpe, mirando al humano con los ojos desorbitados. No fue el único. A lo largo del consejo, los miembros discutían con furia entre ellos. Gritaban hacia el humano o simplemente permanecían en shock. Pero el ruido crecía, se elevaba y se mezclaba en un caos incoherente. Y entonces, todo quedó en silencio al instante en el sonido seco de alguien aclarándose la garganta. Los consejeros se giraron, como lo hizo Heblik. Todos miraron al humano. Él mantuvo su atención con la firmeza de un maestro frente a alumnos inquietos, esperando descubrir en qué clase de problemas estaban metidos. De acuerdo, a estas alturas estoy seguro de que todos recibieron el mensaje. Toda la humanidad está en una celebración unificada, sabiendo que ya no estamos solos. Toda la humanidad. El humano abrió los brazos. Los 38 planetas, 12 colonias lunares, 15 asentamientos en asteroides y 23 flotas errantes de la Federación Terrana les envían su cariño.
Cientos de miles de millones de humanos esperan con entusiasmo mi regreso y las noticias que traigo. Así que la única pregunta que me queda para todos ustedes es: ¿qué tipo de vecinos quieren que seamos? Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.